A las bolsas europeas estamos viendo la misma dinámica en la renta variable estadounidense. Saludamos a Darío García, analista de XTB, para analizar el entorno actual de los mercados. Darío, muy buenas, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Marta. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, como habéis visto, la sesión europea hoy además sin grandes referencias macro y teniendo en cuenta que en Estados Unidos sobre todo estamos mirando a un protagonista en esas ganancias, bueno, esos resultados empresariales como es Microsoft. Pero bueno, no hablamos de tantas referencias en el caso europeo. Así es, básicamente el mercado está observando lo que tenga que suceder con los resultados empresariales provenientes de Estados Unidos. Parece que Europa, incluso con algunas publicaciones interesantes, la situación está más bien en un segundo plano y a pesar de que hemos tenido las referencias macroeconómicas del Reino Unido con el IPP o el índice del precio de los productores, que ha generado cierto movimiento, sobre todo en el mercado británico y en la libra esterlina, y durante la madrugada hemos conocido el dato de IPC en el mercado australiano, que ha generado una enorme volatilidad y apreciación de la divisa de las antípodas. Realmente el resto de la sesión ha estado pendiente del sentimiento que hemos heredado durante la madrugada de ayer tras la presentación de resultados trimestrales de Microsoft y que podría contagiar ese sentimiento a la perspectiva o a la expectativa que existe sobre el resto de grandes capitalizadas, como es en el turno de esta noche de Tesla, que si bien podría ofrecer buenos resultados trimestrales, que además se va a ver muy beneficiada por la nueva aplicación de la ley fiscal y tributaria IRA en Estados Unidos, lo importante será observar, al igual que en el caso de Microsoft, las perspectivas que tienen sobre el año 2023. Ya hemos visto las grandes cotizadas cómo están realizando grandes recortes de personal y eso es un indicador muy fuerte de que prevén dificultades y enormes retos para este próximo 2023. Próximos retos. Mientras tanto, también, Darío, escena negativa en Estados Unidos. Estamos viendo cómo están pesando también las peores expectativas de cara al próximo trimestre para Microsoft, porque hemos visto cómo ha batido expectativas de ganancias, pero no ha gustado mucho el panorama que empieza a dibujar de cara a los próximos meses. ¿Hasta qué punto consideras que es normal o lógico el castigo que están sufriendo hoy sus títulos? Bueno, en este caso podríamos extrapolar el comportamiento de Microsoft al resto de tecnológicas. Hay que recordar que durante los últimos 2 años, durante los primeros 18 meses tras la pandemia, hemos visto una explosión prácticamente con un comportamiento exponencial en muchas compañías que no venían reflejados y acompañados de un comportamiento de las mismas características tanto en ingresos como en beneficios. Y ahora mismo estamos viendo un ajuste muy importante en estas tecnológicas, donde Microsoft ahora mismo, lógicamente, es una gran referencia, donde los inversores esperan que su valor bursátil, su capitalización bursátil, su precio por acción, se equipare a su valor en libros o lo que es el valor fundamental, es decir, lo que realmente vale la compañía. Un ejemplo muy claro lo hemos visto en el caso de Tesla, que a pesar de tener el impacto por la compra de dudosa rentabilidad en el caso de Twitter y la venta que ha tenido que hacer Elon Musk precisamente para financiar esta compra, básicamente lo que están buscando los inversores es que estas grandes compañías, que son muy buenas en el largo plazo, se ajusten en el tiempo presente lo más posible a su realidad financiera para, a partir de ahí, poder considerarlas como una posibilidad de inversión. Pero ahora mismo la perspectiva que tenemos por delante de que la tasa de desempleo deba crecer casi en un 1% en Estados Unidos para una población de casi 200 millones de habitantes supone una caída del empleo o un incremento de los desempleados en 2 millones de personas. Y si bien han arrancado las grandes tecnológicas con estos recortes de personal, podríamos pensar que en términos agregados el resto del sector empresarial y el sector privado estadounidense pueda seguir la misma dirección. Muy interesante, bueno, además pendientes también de Tesla, ¿no? Microsoft, Tesla son los grandes protagonistas esta semana, pero más allá del lado empresarial, por cierto, también a puntito de conocer la lectura preliminar del PIB del último trimestre en Estados Unidos, último trimestre de 2022, va a ser realmente la gran referencia macroeconómica de esta semana. ¿Qué es lo que podemos esperar al respecto y hasta qué punto pues puede sentar mejor o peor a los mercados? Pues en este caso hay que recordar que un buen dato económico podría tener una repercusión negativa en los mercados financieros. El mercado estima que el dato inicial o el dato preliminar del último trimestre en Estados Unidos, sitúa el crecimiento económico en un 2,6%. En principio, si estuviera en línea con las expectativas, no debería generar ningún tipo de movimiento. De hecho, sería positivo porque en este caso estaría descontado por el mercado. Un dato con un crecimiento superior implicaría que quizás las medidas
por parte de la Fed no sean suficientes para contener precisamente, entre otras cosas, algunos parámetros, como el caso del PCE y en otras cosas el desempleo, y si el dato fuera inferior implicaría que las medidas monetarias de la Reserva Federal, el incremento de los tipos de interés, está teniendo un efecto mucho más agresivo y podríamos descontar, por otro lado, una mayor moderación por parte de la Fed. En cualquier caso, el dato del PIB de Estados Unidos, junto con las solicitudes de prestación por desempleo, serán los datos macroeconómicos claves a partir de las 2:30 de la tarde de mañana. Bueno, a partir de las 2:30 de la tarde de mañana, jueves, esa referencia macro, bueno, que por cierto también 2:30 de la tarde, a la vez, a la par que el PIB, conoceremos como siempre la cifra de peticiones semanales de subsidio por desempleo, también en este caso referencia del mercado laboral importante. Y ya por último, situándonos también un poco en otras referencias, si miramos a las materias primas, ¿cómo estáis viendo en estos momentos la evolución del crudo? Hoy algo a la baja, pero bueno, Brent rondando los $85, en el caso del West Texas rondando los 80. Pues llevamos un par de días con un estancamiento en el precio. Sobre todo hay que recordar que desde este lunes está el año nuevo lunar chino y prácticamente el país que consume el 20% de la producción mundial de crudo, pues ahora mismo no tenemos esa referencia en cuanto a las expectativas que tienen precisamente los inversores orientales. A partir de aquí, bueno, pues sí que hemos visto movimientos volátiles de referencia y a pesar de que el incremento en los inventarios de Estados Unidos de hoy no han estado tan a la par como los que vimos de API en la jornada de ayer, sí que hemos visto, en este caso, movimientos correctivos muy fuertes en metales exóticos como el paladio o el platino, mientras que los industriales, en este caso como el níquel o el zinc, a la expectativa de que reabra la economía china o en este caso que reabra el mercado bursátil asiático, están descontando que el crecimiento que hemos visto durante los últimos días volverá a retomarse en cuanto los inversores asiáticos vuelvan a las plazas. Pues Darío, muchísimas gracias como siempre por este análisis. Un placer. Igualmente, hasta la próxima. Nosotros nos despedimos.